Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Les deseamos el equipo técnico y periodístico de Noticia una feliz semana. Y desde este lado del estudio vamos con los titulares. 3 temas de coyuntura que analizamos. El primero de ellos es Noticia Brasil. Oficialmente ya hay candidatos a elecciones presidenciales de octubre próximo. 6 aspirantes se medirán en un proceso en donde el favorito es Luis Inácio Lula da Silva, preso político desde hace más de 3 meses. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Ecuador. Más temprano que tarde se derrumbarán las infamias. Esta es la respuesta del expresidente Rafael Correa a la decisión de la Corte Nacional de ratificar la prisión preventiva en su contra. ¿Qué hay detrás de todo ello? Lo analizamos. Y tercer tema que es noticia, Irán. Esa nación responde a las amenazas de Estados Unidos con una advertencia que eleva las tensiones y un poco el precio del petróleo al inicio del día. El estratégico estrecho de Hormuz está en el centro del debate. Tenemos el análisis de Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, los partidos políticos tienen hasta el 5 de agosto para celebrar sus respectivas convenciones y así definir sus fórmulas presidenciales de cara a los comicios del 7 de octubre. Vamos a repasar el perfil de los candidatos que ya han oficializado su participación en un contexto de movilización para exigir la liberación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Un primer conjunto de rostros comienza a definir el panorama electoral de Brasil. El líder de izquierda, Guillermo Boulos, oficializó su candidatura a la presidencia de Brasil por el Partido Socialismo y Libertad, prometiendo revocar medidas impopulares de Michel Temer, combatir la corrupción y pedir justicia por el asesinato de la concejal Marielle Franco. Con 36 años, es el candidato más joven de la contienda. El ultraderechista de 63 años, Jair Bolsonaro, también oficializó su participación. Es excapitán del ejército y uno de los más polémicos por sus posiciones homófobas y racistas. Marina Silva, del partido Rede Solidariedade, tiene 60 años de edad. Es historiadora, psicopedagoga y ambientalista. Proviene del PT, habiendo sido elegida senadora por el partido a los 36 años y se desempeñó también como ministra de Medio Ambiente de Lula. El Partido Democrático Laborista confirmó la candidatura presidencial de Ciro Gomes, exministro de Integración Nacional y exgobernador de Ceará. Con un perfil de centro-izquierda, prometió cambiar a Brasil con un proyecto nacional de desarrollo. El socialdemócrata Gerardo Alckmin será candidato por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Anunció que, de ser elegido, implementará una agenda reformista para reducir el tamaño del Estado. Enrique Meireles será candidato por el Movimiento Democrático Brasileño, actual partido de gobierno. Se desempeñó como presidente mundial del Banco de Boston, presidente del Banco Central en el gobierno de Lula y ministro de Economía del presidente de facto Michel Temer. Pero sin duda el candidato que ocupa la atención del país es Luis Inácio Lula da Silva. Líder popular y presidente del país entre 2003 y 2011, actualmente se encuentra prisionero y sentenciado sin pruebas, por lo que no se ha establecido si podrá participar en la contienda, aun cuando tiene la mayor intención de voto entre todos los aspirantes. Multitudinarias manifestaciones populares y comunicaciones conjuntas de políticos e intelectuales de todo el continente claman por la libertad del expresidente y aseguran que unas elecciones sin Lula no tendrían ninguna legitimidad. Este es el contexto electoral político de la nación suramericana. Tenemos más información con Nacho Lemos desde Sao Paulo. Nacho, buenas noches. ¿Se prevén más aspiraciones de manera oficial de cara a las presidenciales? Saludos, buenas noches, Tatiana. Así es. En principio, las convenciones de esta última semana, ya sobre el final de la última semana, se lanzaron las convenciones de algunos partidos. Ya han lanzado su candidatura, como bien señalaban, Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad. También Jair Bolsonaro, este candidato de ultraderecha con tintes fascistas en sus declaraciones. Y también lo ha hecho Ciro Gomes, del Partido Demócrata Trabajador brasileño, que también ha lanzado su candidatura. Hasta el momento estos son los candidatos confirmados en Brasil. Hay otros por detrás, también está Manuela Dávila,
está Geraldo Alckmin del Partido Socialdemócrata Brasileño, Enrique Meireles, el ministro de Economía del gobierno de facto de Michel Temer, y Marina Silva entre los candidatos más importantes de cara a los comicios que se realizarán en octubre. Y el punto más importante, claro, es Luis Ignacio Lula da Silva, el que define los números en este momento en intención de voto para el resto de los candidatos. Es Luis Ignacio Lula da Silva, que se espera que registre su candidatura recién el 15 de agosto, sobre el último momento, sobre el tiempo límite para presentar las candidaturas, porque eso le daría más espacio a Lula de impedir un eventual impedimento de su candidatura por parte del Tribunal Electoral brasileño. Lula ya se ha confirmado que podrá registrar su candidatura, ya el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia de justicia brasileña, confirmó que Lula podrá presentar su candidatura, que tiene derecho a ser candidato, que la ley de ficha limpia no podrá interrumpir e interponerse por delante de las leyes electorales, y tampoco podrá interponerse delante del futuro de Luis Ignacio Lula da Silva, cuando aún la defensa de Lula puede presentar nuevos recursos en diferentes instancias. Y es por eso que todos esperan que pueda presentar su candidatura, pero ya la presión popular se ejercerá luego sobre el Tribunal Electoral, que es quien decidirá si Lula podrá ser candidato en Brasil. Lo cierto es que su candidatura será presentada el día 15 de agosto, Tatiana. Y a propósito del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, vemos distintas movilizaciones también en distintas partes del país. En este momento, más caravanas, más apoyo. ¿Es la misma efervescencia, Nacho, desde el mismo momento en que se anunciaba la prisión política para el expresidente Lula? Sí, así es, y tiende a crecer. De aquí al 15 de agosto hay varios actos marcados. Hoy justamente el movimiento de trabajadores sin tierra se manifestó en el nordeste del país, una de las zonas más vulnerables del país, de mayor pobreza, y justamente de donde es originario Luis Ignacio Lula da Silva. Ya se realizó una caravana desde Caruaru hasta Recife, en el estado de Pernambuco. Hoy se realizó una caravana en el estado de Ceará. Y esto ocurre, es importante señalar que esto ocurre en la región nordeste del país, una de las regiones más pobres del país, mientras Lula se encuentra preso en Curitiba, en uno de las regiones más ricas, como es el sudeste del país. Y hay una brecha entre estos dos sectores, y también se manifiesta en otros candidatos, porque por su parte se han manifestado candidatos como Ciro Gómez, un candidato desarrollista de centro izquierda, que también surge de la región de Ceará, otros candidatos como Guilherme Boulos, candidatos que pretenden derrumbar las medidas de Temer. Y esto marca, por un lado, quienes los sectores de izquierda anunciaron que derrumbarán todas las medidas que fueron implementadas por Michel Temer, como la reforma laboral, como también el congelamiento del gasto público por 20 años. Y hay sectores que incentivan la manutención de estas medidas, como Geraldo Alckmin del Partido Socialdemócrata Brasileño, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso y de Aécio Neves, que se ha aliado a Michel Temer, y que según los medios de comunicación estos sectores han generado alianzas con un denominado entre comillas Centrão en Brasil, que es una alianza de varios partidos de centro en consideración de los medios hegemónicos brasileños. Lo que señalan los sectores de izquierda es que no existe tal Centrão en Brasil, que estos partidos que se hacen llamar de centro por los medios de comunicación son partidos de derecha que pretenden mantener estas políticas neoliberales por parte de Michel Temer y otras políticas conservadoras en cuanto a las disputas sociales en Brasil. Y eso marca una ruptura entre estos sectores que defienden las políticas de Michel Temer y otros de partidos de izquierda que aún en este momento se muestran en contra de las políticas de Michel Temer. Sobre los números, importante recalcar que Lula mantiene el 33% según las últimas encuestas de Ibope, y que doblega al fascista Jair Bolsonaro, que presenta 15% de los votos. Luego viene Ciro Gómez con 4% y aparece Geraldo Alckmin, sí, con tan solo 1% de los votos. Aquel candidato del Partido Socialdemócrata Brasileño que armó la mayor alianza con otros partidos y que tendrá el 40% del tiempo de televisión en Brasil, y eso definirá mucho el futuro de la contienda electoral. Este candidato posee hasta el momento solamente 1% de los votos, y es una derrota para los sectores neoliberales clásicos en Brasil hasta el momento, pero mucho determinará, por un lado, la candidatura de Lula si tiene lugar, y por otro, el tiempo de televisión que tendrán estos sectores de derecha en Brasil, Tatiana. Qué panorama tan interesante y complejo, entre otras cosas. El pueblo será quien decida el futuro de su país. Gracias, Nacho. Muy buenas noches.
Ahí teníamos Nacho Lemos, nuestro corresponsal permanente desde Sao Paulo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Flavio Tulio Ribeiro, economista, historiador, profesor desde Río de Janeiro. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo, Tatiana Pérez, con la larga audiencia de Telesur, que habla sobre nuestro continente con muy realidad y muy calidad para todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Ahí está el escenario, bien lo detallaba con respecto a los rostros de los que hasta ahora se oficializan como candidatos a la presidencia para el próximo 7 de octubre en el país. La primera pregunta, evidentemente, es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este momento puede ser candidato, pero está en la cárcel y es un panorama también muy complejo. Esto de alguna manera desincentiva quien vaya en este momento a tomar la decisión ya de votar por el presidente Lula, o sucede todo lo contrario y radicaliza más la movilización. ¿Cómo ve el panorama con respecto a la candidatura del expresidente Lula? Bien, yo voy a empezar con un análisis acerca de la Constitución brasileña. La Constitución permite que una persona sea candidata hasta la última piso. Entonces, necesita que el último piso cierre cualquier posibilidad de Lula. La justicia debería estar con Lula, pero parte de la justicia en Brasil en este momento es partidaria. Es muy llegada al Partido Socialdemócrata brasileño del Fernando Henrique, que fue un presidente neoliberal que llevó el país 2 veces al FMI. Bien, y Lula tiene una cantidad de votos muy grande. Por ejemplo, hoy tuve una encuesta en el periódico El Tiempo de la provincia de Minas Gerais, que es la segunda más importante de Brasil, y Lula tiene 41% en el estado y todos los otros juntos tiene 31%. Es muy difícil sacar un candidato con una cantidad tan grande. Entonces yo pienso que Lula va a llevar, y hoy mismo el diputado Walid Amuz, que es un diputado muy importante del Partido Laboral, ha dicho, después de tener una reunión, porque él es abogado de Lula también dentro de la prisión, ha dicho que Lula va a mantener y va a tener fuerza, porque Lula ha dicho para él y para decir todo el mundo que tiene comprensión que él, Lula, es la esperanza del pueblo tener democracia. Entonces creo que Lula va a mantener la candidatura, y simplemente porque los otros no tienen lo que es necesario en una democracia, se ganar en votos. Pero profesor No Ribeiro, mire los usted, los medios de comunicación, y de eso sí que hemos visto ejemplos, no solamente en América Latina, lo hemos visto en Estados Unidos y en Europa, medios de comunicación y poderes políticos, económicos, que suben candidatos de la nada. Se lo digo porque muy diciente que durante esa jornada los medios de comunicación le hayan dado tanta preponderancia, no solamente en Brasil, en otras partes de América Latina, directamente relacionadas es con Bolsonaro, con Jair Bolsonaro. No hablan de ningún otro candidato, sino de él y de cómo comenzó la candidatura con un 5% y ahora la tiene entre un 15 o un 20%. Es decir, comienzan a posicionarlos personas que eran absolutamente desconocidas. Acabamos de ver el ejemplo en Colombia. Bien, Bolsonaro es una situación muy abrupta, muy difícil para cualquier posibilidad del siglo XXI, porque es un ex capitán que ha hecho una defensa de matar el presidente Fernando Henrique cuando él era presidente. Y también ha hecho una defensa de poner bombas en la principal carretera brasileña, mientras São Paulo y Río de Janeiro. Es contra las mujeres. Por ejemplo, hay una frase muy destacada, muy mostrada, que ha dicho que la mujer tiene que tener ganas más bajas porque de tiempo en tiempo está embarazada. Entonces es el peor sentimiento que puede tener una persona sobre otra persona. Y el candidato del golpe, el Geraldo Alckmin, que es del Partido Socialdemócrata brasileño de Fernando Henrique,
fue este que ha empezado el golpe, que ha golpeado Dilma. Pero ellos no tienen la capacidad ninguna, porque tiene 4 o 5%. Mesmo con la ayuda de Michel Temer, emprender los partidos principales para tener un tiempo mayor, ellos no va para arriba, no toca de piso. Y Bolsonaro tiene una presencia muy segura. Es una élite blanca, una élite que ha mostrado mucha violencia y sin ninguna capacidad. Por ejemplo, Bolsonaro no habla acerca de economía en ningún momento, porque no tiene conocimiento alguno sobre economía. Es un candidato triste para Brasil en un momento de terror. En este momento, toda esta situación lleva a Lula a tener toda la capacidad de ganar en un momento democrático. ¿Y qué sucede con otros candidatos de izquierda? Incluso el más joven, 36 años, dicen los medios de comunicación, lo reseñan, que ha expectativas interesantes con respecto a la izquierda que salía de las bases del Partido de los Trabajadores. Lo que uno se pregunta es, en un momento complejo para el país, ¿por qué no se unen todos en esta izquierda o centroizquierda alrededor del expresidente Lula? Bien, yo creo que necesitábamos un profesor como Chávez y como Fidel, porque tenemos responsabilidad acerca de la elección. No hay como enfrentar un golpe de Estado, pelear con un golpe de Estado sin unión. Yo creo que en algún momento esto va a llegar, pero el pueblo tiene que gritar, hablar acerca de esto. Tenemos un candidato, Guilherme Boulos, que es un muy buen candidato, un profesor, un líder de movimientos sociales. Manuela Dávila es una diputada de la provincia de Río Grande do Sul, una persona muy progresista. Y Ciro Gomes, que es un nacionalista. Yo no creo que sea tan de izquierda, pero es un nacionalista, tal vez de un centro-izquierda. Y yo creo que esta unión va a llevar éxito a la primera vuelta. Lo que Lula tiene era una gran capacidad de cambiar los votos para el candidato u otro. Pero en este momento Lula está en una pelea muy grande para mantener su candidatura, que es por ley una candidatura viable, una candidatura real. Perdón. Lo que pasa en Brasil es que hay un golpe de Estado. Entonces la ley de la Constitución no tiene mucho valor. Y es una pelea de todos los lados que tenemos de mantener la pelea. Y la fuerza del pueblo, yo creo que sea una cosa importantísima, una decisión necesaria. Y los otros candidatos tienen un sentimiento por Lula de muy afecto, de mucha amistad. Entonces yo creo que en algún momento ellos van a hacer una función que va a llevar una derrota muy grande a la derecha. Tenemos la oportunidad de Brasil de tener una victoria en la primera vuelta. A propósito de los otros candidatos, profesor Ribeiro, hablemos de Marina Silva. No es la primera vez que se postula como candidata a la presidencia. En este momento, su discurso, ¿dónde políticamente lo podemos ubicar? Bien, Marina Silva fue de Partido de Trabajadores porque fue asesora de Chico Mendes, un líder ambientalista muy importante, no solo para Brasil, sino por toda América. Y ha aprovechado los caminos políticos. Fue ministra de un gobierno muy popular. Pero, a mi mirada, Marina Silva no es de izquierda, y sí una fundamentalista cristiana. Ella no ha dicho lo que quiere, no tiene política económica y vive en este momento con apoyo de un mayor grupo financiero de capitalistas de Brasil que se llama Banco Itaú. Incluso tiene la propaganda y las franelas de la selección brasileña, Banco Itaú. Es un grupo que ha manejado para golpear a la presidenta Dilma. Entonces Marina no ha dicho nada y de 4 en 4 años se muestra para tener una candidatura. Yo creo que ella es una fundamentalista, una persona de derecha que habla poco porque no tiene mucho a decir.
Ahí están, el escenario con respecto a las candidaturas, los rostros visibles hasta este momento con unas encuestas que evidentemente dan cuenta del amplio favoritismo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Profesor Ribeiro, gracias por ese análisis. Buenas noches, buena semana. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los hermanos de nuestra América. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Ecuador. Más temprano que tarde se derrumbarán las infamias. Con esta frase responde el expresidente Rafael Correa a la decisión de la Corte Nacional de ratificar la prisión preventiva en su contra. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Ecuador, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó este lunes la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por el caso Balda. El expresidente responde con un mensaje sobre su inocencia y la persecución judicial y política en su contra. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó por unanimidad el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa sobre la orden de prisión preventiva ordenada por la jueza Daniela Camacho el pasado 4 de julio. Durante la audiencia de apelación, el fiscal general Paul Pérez solicitó a los jueces que se mantenga la orden de captura contra el exmandatario para garantizar su presencia en el proceso judicial por el caso Balda. Pérez sustentó su solicitud en que existe un riesgo de fuga de Correa luego de manifestar que el exmandatario no se ha presentado a diligencias dispuestas por la justicia. Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, pidió que se revoque la prisión preventiva y se anule el proceso contra Correa. A su juicio, Ecuador no es competente para juzgar el ilícito que se perpetró en otro país. El jurista añadió que la orden de captura en contra de su defendido viola los derechos humanos del exmandatario y citó a la Corte Interamericana para pedir que sea revocada. Una vez conocida la decisión judicial, el expresidente Correa envió un mensaje por Twitter. Gracias a todas las muestras de apoyo nacionales e internacionales, aunque la situación de mi patria desgarra el corazón, tengo la serenidad que nace de la convicción de que tantos abusos e infamias más temprano que tarde se derrumbarán y que junto a nuestro pueblo venceremos. Desde que el expresidente Correa fue vinculado al caso, denuncia que se trata de una persecución judicial y política en su contra. El secuestro del exasambleísta Fernando Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando 5 personas lo interceptaron y lo embarcaron por la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia. El ex legislador opositor se encontraba en ese país luego que la justicia de Ecuador emitiera una orden de prisión en su contra por atentar contra la seguridad interna del Estado. Correa asegura que durante su gestión envió a un asesor presidencial a hablar con la policía colombiana para que Balda fuese deportado y que esto fue manipulado por la Fiscalía ecuatoriana para señalar que esas medidas fueron parte del secuestro. Actualizamos la información con nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas. Hola, Cristian. Reacciones en este momento, reacciones de carácter política, judicial, de movimientos sociales. ¿Qué dicen ante esta decisión de la Corte Nacional? Adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches desde la capital del Ecuador. Efectivamente, bueno, las reacciones inmediatas principalmente de la defensa del expresidente Rafael Correa. Caupolicán Ochoa, el abogado que está al frente dentro del equipo que lo defiende, indicó que no existen pruebas ni acusaciones, todas las acusaciones que se han hecho son inconsistentes y contradictorias, manifestó, y reiteró que todo este proceso lo que devela es una persecución política en contra del expresidente Rafael Correa. ¿Cuáles serán ahora
Las acciones que estará asumiendo la defensa, bueno, lo que han manifestado es que acudirán, como ya pensaban hacerlo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, tribunales de justicia internacionales, al Comité Europeo de los Derechos Humanos y, según indicó la defensa, el proceso judicial y específicamente los jueces que hoy corroboraron y reiteraron las medidas cautelares en contra de Rafael Correa han perdido total objetividad, es lo que mencionaba otro de los abogados que participó en la audiencia del día de hoy. Por otra parte, la parte acusadora del expresidente manifestaba que lo que han hecho los jueces es reiterar algo que ya se había hecho en días anteriores. Pero también es importante mencionar, Tatiana, lo que ocurrirá la próxima semana, específicamente el día martes 31 de julio. Tendrá que la jueza Daniela Camacho tiene que convocar nuevamente a esta audiencia para ya, luego que ha terminado la etapa indagatoria, definir si procede o no la vinculación ya concreta del expresidente Rafael Correa en todo este proceso y ya la acusación directa de su vinculación en la supuesta asociación ilícita y plagio. ¿Qué ha dicho la parte acusadora, la defensa del ex asambleísta Fernando Balda? Que ellos irán acompañando a la fiscalía que mantiene la acusación directamente contra el expresidente Rafael Correa. Esto es lo que manifestaron también luego de que terminó esta audiencia, lo que da a entender que existe un trabajo conjunto tanto entre la Fiscalía como también por parte de la defensa de Fernando Balda, algo que ha denunciado también la defensa del expresidente Rafael Correa a través de su abogado Caupolicán Ochoa. Vamos a ver qué es lo que ocurre la próxima semana específicamente, como ya lo mencionamos, el día martes 31 de julio, en el que serán convocados nuevamente las partes en esta audiencia que será llevada a cabo por la jueza Daniela Camacho, que estuvo al frente de todo este proceso desde el inicio en la primera etapa indagatoria, Tatiana. Pendientes de ello y también, Cristian, muy pendientes del expresidente Correa, que justo lo toma esta noticia desde Murcia, en España. Gracias y buenas noches. Buenas noches, saludos. Muy buenas noches. Y miren ustedes, a manera de síntesis, lo tenemos aquí en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net, un hecho al que le hemos hecho seguimiento permanente, como lo titulamos: Corte de Ecuador desestima apelación de la defensa de Correa. La defensa del expresidente señala que la orden de captura viola los derechos humanos del expresidente ecuatoriano. Así se mantuvo la postura durante la jornada. Todo esto debido a la decisión de la Corte Nacional de Justicia, que desestimaba este lunes el recurso presentado por la defensa del expresidente Correa por la orden de prisión preventiva en su contra. El fiscal general Paul Pérez instó a los jueces a mantener la orden de captura contra el expresidente para garantizar la presencia de Correa en el proceso judicial por el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Reiteramos que en este momento el expresidente Correa se encuentra desde Murcia, en España, ofreciendo una cátedra magistral. La Fiscalía Ecuador, lo teníamos en pantalla, dice: ahora Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, desestima el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa. Ratifica la medida cautelar solicitada por Fiscalía. Ahí está entonces la información a través de nuestra multiplataforma. Así nos vamos al análisis. Para ello nos acompaña Virgilio Hernández. Él es analista, exasambleísta, nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Hola, señor Hernández, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, es un gusto poder estar aquí con ustedes y tratar de explicarle a la región y al mundo todas las injusticias que se vienen cometiendo en este proceso contra el expresidente Rafael Correa. Muchas gracias, y eso es importante. La primera pregunta que quiero hacerle es el tipo de vinculación que existe con respecto al expresidente Correa en un asunto que se dio en Colombia, que no se dio en Ecuador, para ser más específicos, que se registró en Bogotá, en la capital colombiana. Aquí lo que estamos viviendo y lo que se vivió el día de hoy es solo un acto más
de una trama que tiene un propósito y un objetivo político, que es buscar encauzar de cualquier forma y de cualquier manera al expresidente Rafael Correa. Un acto que además con la convocatoria a una... Tenemos dificultades en este momento con nuestro invitado desde la capital ecuatoriana, desde Quito, con quien iniciamos esta conversación importante para detallar, para explicar lo que significa este proceso judicial que se inicia en contra del expresidente Rafael Correa. No ha sido vinculado de manera oficial, bien lo decía nuestro corresponsal Cristian Salas. Será esta decisión, veremos lo que suceda la próxima semana. Por ahora lo que existe es esto, la decisión de prisión preventiva en contra del presidente Correa, quien se encuentra en este momento en Murcia, en España. De nuevo con usted, buenas noches, ¿me escucha bien? Yo lo escucho perfectamente. Qué bueno, me alegra mucho y gracias. Vamos de nuevo con la pregunta. Usted nos decía, bueno, lo que hay en ese momento es una persecución política en contra del presidente Correa. Yo le preguntaba, ¿cómo es posible una acción judicial que se dio en Colombia, que se dio en Bogotá, y de qué manera intenta vincularse al expresidente Correa? Eso es precisamente lo sorprendente, que básicamente en la audiencia del 18 de junio, en que se vinculó al expresidente Rafael Correa para este proceso de instrucción fiscal, lo que se hace es tomar como elementos referenciales los elementos a través de los cuales se vincula al expresidente. Escúchenme bien, son primero por haber sido presidente en ese periodo, cuando la responsabilidad penal es una responsabilidad personalísima. Sin embargo, aquí uno de los elementos de convicción del fiscal fue que en ese momento era presidente. Y luego, los principales elementos de convicción del fiscal son precisamente versiones, son testimonios de personas que están procesadas, que están en unos casos detenidas y que se benefician de la mal llamada cooperación eficaz. Luego, otros elementos de convicción son básicamente testimonios referenciales. No ha existido un solo testimonio, no ha existido un solo elemento que pueda indicar de manera precisa, coherente, concordante que el expresidente Rafael Correa tenga algo que ver en estos hechos que, como usted señala, efectivamente sucedieron en Colombia en el año 2012. Aquí, básicamente, vuelvo a reiterar, hay un objetivo político. Y ese objetivo político se puede evidenciar en que lo que vivimos hoy es solo un acto más de una trama que inició mucho antes. Inició cuando el presidente Lenín Moreno convocó a una consulta popular, y con esa consulta popular se nombró un órgano que es el que designa o a través del cual se hacían concursos para nombrar a las principales autoridades. Ahora, el fiscal general, el Consejo Nacional de la Judicatura han sido nombrados a dedo y obviamente tienen un propósito que se está evidenciando. Luego, esta trama sigue con que la jueza precisamente convocó a esta audiencia de vinculación sin la autorización de la Asamblea Nacional, como establece nuestro ordenamiento jurídico, por haber sido presidente cuando se cometieron estos hechos. Tercero, y esto es importante decir, que el fiscal que vinculó al expresidente Rafael Correa en la propia audiencia del 18 de junio solicitó que pueda presentarse en una delegación consular, ¿sí?, de manera periódica. Y la jueza, yendo más allá de lo que le solicitó el fiscal, pidió que se presente en Quito cada 15 días, cuando es público y notorio, y según nuestra legislación, los hechos públicos y notorios no requieren ser probados, y es un hecho público y notorio que el expresidente tiene su domicilio en Bélgica. Incluso cambió su domicilio electoral. Sin embargo, la jueza ordenó que se presente en Quito cada 15 días. Pensemos que no sea el expresidente, pensemos que a cualquier ciudadano que quiere colaborar en una investigación, le imponen como medida cautelar presentarse en Quito, ¿sí?, cuando vive en Bélgica, para
poder solo simplemente confirmar que desea seguir aportando en esa investigación. Se dice que en los pasillos de la Corte ese día se planteaba que prácticamente se dictó una prisión preventiva camuflada. Y esa prisión preventiva camuflada fue confirmada el 3 de julio, que paradójicamente era el día en que se había solicitado revisar esa medida cautelar que le obligaba al expresidente a presentarse cada 15 días en Quito. Sin embargo, aduciendo el principio de concentración, que en este caso violenta precisamente los derechos del expresidente Rafael Correa, en esa misma audiencia del 3 de julio, en lugar de revisar esa medida cautelar inaudita de tener que presentarse cada 15 días en Quito, se le dictó orden de prisión preventiva. Por lo tanto, lo de hoy, el que el Tribunal Penal no haya admitido la apelación y haya confirmado la prisión preventiva, ya nos sorprende, es un acto más en esta cadena de persecución permanente, en esta cadena que tiene un objetivo político y es la persecución al expresidente Rafael Correa. Han dicho que las instancias son internacionales, Unión Europea, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Alguna expectativa en medidas cautelares al respecto? Mire, aquí hay varios temas que hay que señalar. Primero, decir que nosotros defenderemos a la Revolución Ciudadana y también la inocencia del expresidente Rafael Correa en todos los campos, con la movilización en las calles y plazas del país, también aquí ante la justicia ecuatoriana. Efectivamente, lo que ahora ha concluido es todo el proceso de instrucción fiscal. Está convocada para el próximo martes la audiencia preparatoria de juicio. Ahí, si se actúa en derecho, si se actúa en función de lo que efectivamente se pudo comprobar en el proceso de instrucción fiscal, la jueza tendría que sobreseer al expresidente Rafael Correa. Eso es lo que tendría que pasar, analizando efectivamente si es que hay elementos de convicción, la validez de estos elementos de convicción, y al no existirlos, la jueza debería dictar un sobreseimiento al expresidente Rafael Correa. Cada vez nos queda menos confianza, nos queda ínfima confianza en que eso pueda suceder. Si se actúa en derecho, esto tendría que pasar. Y obviamente también están las instancias internacionales. Y en las instancias internacionales nosotros recurriremos a todas las que sean necesarias para garantizar la vida, la libertad, la seguridad del expresidente Rafael Correa y al mismo tiempo evidenciar frente al mundo que aquí en el Ecuador se está viviendo una persecución política que se realiza a través de la función judicial. Y además señalar que no es la única, que esta persecución tiene varios componentes. Hay todo un elemento de modificaciones constitucionales y legales. Luego, persecución por la vía administrativa a través de un contralor que actúa ilegítimamente porque no ha podido demostrar que está efectivamente ejerciendo su cargo y que le corresponde ejercer su cargo. Luego, la persecución judicial y luego también el bloqueo político que impide que nosotros volvamos a legalizarnos. De tal forma que esto que ahora actúa el Tribunal Penal solo es un acto más de todo un andamiaje de persecución al expresidente. Estamos viviendo un lawfare criollo y esto tiene por objetivo encauzar a Rafael Correa y de todas formas perseguir a la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, señor Hernández, por ayudarnos a entender desde su visión lo que viene sucediendo en Ecuador. Ahí está parte de la respuesta y de la reacción, porque así también lo debemos ver a la decisión que toma hoy la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos vamos más allá de la frontera de América Latina. Es noticia Irán. Esta nación responde a las amenazas de Estados Unidos con una advertencia que eleva las tensiones y un poco el precio del petróleo. El estratégico estrecho de Hormuz está en el centro del debate, de la polémica, de la tensión. Tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En noticia, Irán aumenta la tensión entre este país y Estados Unidos. La víspera, el presidente de la nación persa, Hassan Rouhani, respondió de manera contundente a las amenazas de Washington de imponer nuevas sanciones a Teherán. Desde la Casa Blanca también hay reacciones. Vamos a revisar este panorama. Las amenazas del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de imponer nuevas sanciones a Irán al más alto nivel han desatado contundentes pronunciamientos tanto de Teherán como de Washington. El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió este domingo al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que no provoque a su país y lo instó a no pisarle la cola al león porque se lamentarán. Hemos sido los garantes de la seguridad de las vías navegables en la región en toda la historia. Recuerde que hemos establecido la seguridad de las rutas de envío de petróleo en la historia. No deben olvidar esto. El mandatario iraní afirmó además que Estados Unidos debe entender que la paz con Irán es la madre de todas las paces y la guerra será la madre de todas las guerras. En respuesta a estas declaraciones, el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter: para el presidente iraní Rouhani, nunca jamás vuelva a amenazar a Estados Unidos o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes. No somos más un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. Tenga cuidado. Tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear del G5+1, la administración Trump ha emprendido una serie de sanciones contra Irán para doblegarlo. Entre las políticas de la Casa Blanca está boicotear la comercialización de petróleo que producen los iraníes y que constituye su principal generador de divisas. Al respecto, Teherán ha respondido que si no puede vender su petróleo, tampoco lo harán otros países de la región. Una declaración que se ha interpretado como que Irán puede bloquear el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de la carga mundial de petróleo. El estrecho de Hormuz es una franja de agua de unos 54 kilómetros que separa Irán de Omán. Se ubica entre el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Todos los países que limitan con el Golfo Pérsico utilizan ese estrecho para transportar su petróleo al resto del mundo: Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Según la Agencia Internacional de Energía, el estrecho de Hormuz permite el paso de unos 15.5 millones de barriles de petróleo diarios. La mayor parte de este petróleo llega a Estados Unidos y a Europa Occidental. Asimismo, el 50% del crudo que compra China también pasa por el estrecho de Hormuz. Vamos a analizar las implicaciones de este momento de tensión entre Estados Unidos e Irán, amenazas con advertencias como respuesta. Galed Moussa Hamad nos acompaña, es analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galeb, está con nosotros desde Buenos Aires. Hola Galed, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. Un saludo enorme para ti, un gusto reencontrarme contigo y un saludo para la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Ayúdanos a entender el momento que se vive. ¿Todo esto tiene su derivación, su punto focal en la retirada de Estados Unidos en el acuerdo nuclear de las potencias mundiales con Irán? No, en realidad esto viene de mucho antes. Esto viene desde 1979, cuando triunfó la revolución islámica en Irán. Algo que Estados Unidos no pudo soportar, no pudo aguantar que hayan quitado al títere que tenía en el poder en Irán, el Shah Reza Pahlavi, y que allí se haya desarrollado una nación islámica y que haya avanzado tecnológicamente y que haya avanzado en todos los estratos de la sociedad y económicamente. Eso es lo que no pudo soportar Estados Unidos, porque aparte ha perjudicado notablemente a su aliado en la región, que es Arabia Saudita, y que es el enemigo acérrimo de Irán, es el enemigo acérrimo de esta monarquía retrógrada y corrupta. Así que en medio de ese escenario se van sumando ingredientes como lo nuevo y tiene que ver con las sanciones de carácter económico. Se anuncian para los próximos meses, en particular noviembre más. Tiene toda esta, entonces, coyuntura, digamos. Me estás hablando de la historia, pero en la coyuntura lo que estamos viendo es un alto nivel de tensión, al punto que el gobierno de Irán dice, no específicamente que podrán bloquear el estrecho de Hormuz, pero es evidente que hacen referencia a él. Seguro, porque ¿por qué hago referencia a la historia, Tatiana? Es importante la historia, porque si revisamos la historia vamos a ver que Irán no hizo absolutamente nada más que liberar a su pueblo.
Entonces, todas las consecuencias que vinieron después, la demonización que permanentemente realiza Estados Unidos, las amenazas de Estados Unidos, los bloqueos, las sanciones que promovió Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, no tienen base, no tienen fundamento. Y esto es una continuación, no es una coyuntura, sino que es una continuación. Se ha salido del tratado nuclear precisamente para hacer esto. ¿Por qué? Porque se lo ordenan los halcones de Estados Unidos, y que obviamente no es la figura visible que es el presidente, sino los que están detrás, los que pertenecen al complejo militar industrial, los que tienen grandes negocios en la venta de armas, en la venta de petróleo, en fin, ya sabemos lo que son, lo que han hecho en Siria, promovieron el terrorismo y la desestabilización de Siria desde hace 7 años. También es otro de los motivos para tener todavía más rencor sobre Irán, porque Irán ayudó a Siria a mantenerse, a resistir y a triunfar en una victoria épica contra un terrorismo financiado, entrenado, creado por las potencias occidentales y los países de la península arábiga o del Golfo Pérsico, como quieran llamarlo. De hecho, llama la atención el tono también elevado de la advertencia a manera de respuesta que hace el gobierno de Irán, Hassan Rouhani, con respecto a lo que puede venir. Si quieren paz, hay paz, pero si quieren guerra también habrá guerra. ¿Esto hasta dónde llegará, esta escalada? Incluso hay algunas referencias de analistas internacionales relacionadas con Estados Unidos y Corea del Norte, que llegó a un punto máximo, luego se distendió porque el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de reunirse con el presidente de Corea del Norte. ¿Crees que puede darse un escenario similar? No, no creo que se pueda dar un escenario similar. Igualmente, de todas maneras, hay razones para que Hassan Rouhani reaccione de esta manera. ¿Por qué? Porque había depositado todas sus esperanzas en este tratado con el G5+1 y este tratado fracasó. Este tratado ya no va más porque no se puede hacer solamente con Europa, porque Estados Unidos, al aplicar esta política de compra de crudo cero, de política cero, de que Irán no pueda vender su crudo, restringe a Europa de comerciar con Irán y lo sigue manteniendo como rehén del petróleo que, como dádiva, Estados Unidos le pueda dar a los europeos de todo lo que controla en el Golfo Pérsico, en la península arábiga, y como bien dijiste, y como bien dijo el informe, de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Arabia Saudita. Tengamos en cuenta también la voluntad de Irán de no crear conflictos, controlando el estrecho de Hormuz, que nunca ha habido problemas, que siempre han pasado los barcos petrolíferos, pero que ahora sí va en serio, ahora sí pueden bloquear el estrecho de Hormuz, y después van a tener que recurrir a Bab el-Mandeb, que está en Yemen. Ahí se van a encontrar con otro problema, salvo que salgan por vía terrestre a través de Arabia Saudita al Mar Rojo directamente al Canal de Suez y de allí al Mediterráneo. Están en un enorme problema para la provisión de este hidrocarburo si las tensiones se escalan. Te pregunto, ¿Irán tiene esa capacidad, tiene toda esa posibilidad, si así lo desea, de bloquear el estrecho de Hormuz? Sí, por supuesto. Esa es una de las cuestiones que Occidente no ve y que menosprecia, que es la capacidad militar de Irán. Irán está muy bien equipado militarmente, no solamente por los buques, los destructores, los aviones, los misiles, sino por su componente humano también, 15 millones de reservistas tiene y tiene en activo más de 1,5 millones de efectivos. Bueno, ahí está entonces la respuesta. Galeb, gracias por ayudarnos a entender este escenario. Un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. Muy buenas noches para ti. Buenas noches también para ustedes. Desde este lado del estudio ponemos punto final a esta emisión de Noticia de este lunes. Recuerden nuestra cita cada día de lunes a viernes, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.